Bienvenidos a Geopolítica, soy Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas que tienen al mundo en vilo. El primero de ellos es, a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, la realización del cónclave, de aquella reunión de los cardenales electores, los que están en capacidad de elegir al futuro Papa, que son encerrados en la Capilla Sixtina y que son 133. Grandes especulaciones sobre quién puede ser el próximo Papa y sobre la línea que la Iglesia va a seguir con ese nuevo Papa. Todo esto lo vamos a ver en unos instantes. Tal vez no haya tal línea y sea muy difícil determinar quién es el sucesor. El segundo gran tema es la conversación que durante los funerales del Papa Francisco tuvieron el presidente americano Donald Trump y Zelensky, el presidente ucraniano, en la Basílica de San Pedro. Una conversación a solas, de la cual ha resultado finalmente un acuerdo, el famoso Tratado de Minerales Raros, Tierras Raras, Estratégicas, firmado entre los Estados Unidos de América y Ucrania. Y simultáneamente las especulaciones sobre cómo sería la paz con Rusia. Y ahí americanos y europeos están en desacuerdo completo. Volvemos en un instante con estos dos temas. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según El 21 de abril falleció Su Santidad el Papa Francisco I, el primer Papa latinoamericano. Después de las ceremonias de los funerales y el duelo consiguiente, hoy la Iglesia Católica se prepara para celebrar el cónclave. Esto es aquella reunión de cardenales que, de acuerdo a la teología católica, es inspirada por el Espíritu Santo y que lleva a la elección de un nuevo Papa. En su oportunidad, en el año 2013, el cardenal Mario Bergoglio fue designado Papa, después de la renuncia de Benedicto XVI al papado y convirtiéndose el Papa Benedicto en Papa emérito, en una situación sui generis en la historia de la Iglesia Católica. El cónclave, el 13 de marzo de ese año, el 2013, realizó 5 votaciones y recién a la 5ª votación se eligió al cardenal Mario Bergoglio como obispo de Roma, que es el título que lleva el Papa. El proceso del cónclave es el siguiente: son encerrados sin contacto con el mundo exterior en la Capilla Sixtina y en las habitaciones acomodadas para eso, los cardenales que están en edad, que no han sido jubilados y que están en edad de elegir al próximo Papa, que en este momento son 133, puesto que hay 2 de ellos que están enfermos y no podrán asistir. Después de cada votación se queman papeles de distinto tipo, unos botan humo negro, otros humo blanco, la famosa fumata blanca. Y entonces en el cónclave en el cual Mario Bergoglio fue elegido Papa, pues las 4 primeras votaciones tuvieron como consecuencia para los fieles en la plaza de San Pedro ver salir por la chimenea humo negro y a la 5ª humo blanco, a raíz del cual se supo que se había elegido un Papa que sería Bergoglio. El Papa Francisco, naturalmente, rigió los destinos de la Iglesia Católica
que tiene 1.300 millones de adherentes. Es la iglesia cristiana más grande del mundo y una de las religiones más grandes del mundo. Y cuando falleció este 21 de abril tenía 88 años. En su pontificado se alejó, digamos, entre 70 y 90 grados de las líneas que sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, habían llevado, y defendió políticas más bien de orientación socialista, o por lo menos antimercado. Fue receptivo al movimiento LGTB y permitió la bendición de las uniones del mismo sexo por sacerdotes católicos. Apoyó las causas de aquellos que se oponen a la sociedad industrial contemporánea por el calentamiento global y defendió la migración ilegal a Europa y los Estados Unidos desde el tercer mundo como si fuese un acto de caridad. Transformó la opción preferencial por los pobres, un concepto originado en la teología de la liberación que Juan Pablo II y Ratzinger habían logrado, digamos, ensillar e incorporar al bagaje doctrinal de la Iglesia. Transformó eso por lo que denominó la necesidad de alcanzar la periferia, o sea, no aquellos que están en el centro o corazón de la Iglesia católica, que es básicamente el mundo desarrollado, sino en la periferia católica, América Latina, el África y el Asia. Decía el Papa Francisco que la Iglesia católica estaba autocentrada. En realidad, eso lo que quería decir es que la periferia es lo que se ha denominado durante tantos años el tercer mundo y que tenía que descentrarse de los intereses del mundo desarrollado e industrial y tender hacia esta periferia, hacia este tercer mundo. De ahí su tolerancia con regímenes como el de Cristina Fernández de Kirchner o Evo Morales o el régimen nicaragüense. Además, algo que parecía ya solucionado, que era el tema de la misa tradicional respecto al Novus Ordo Missae de Pablo VI, la misa moderna, por llamarla de alguna manera, pues había sido autorizada por Pablo VI, el Novus Ordo Missae, y Juan Pablo II hizo una excepción para la celebración de la misa tradicional siempre y cuando hubiese autorización del obispo. Benedicto XVI liberó esta autorización y por lo tanto muchos fieles, sobre todo en los Estados Unidos, empezaron a acudir a parroquias donde se celebraba la misa tradicional. El Papa Francisco prohibió esto en cuanto llegó al papado y al prohibirlo causó un enorme desconcierto entre los fieles que asistían a esa liturgia tradicional, ya con la idea de que la contradicción o el impasse había sido superado. Así pues, esto ha reanudado un tema que para aquellos que están en la Iglesia es un debate conflictivo sobre la naturaleza del sacramento de la misa. El Papa Francisco, entonces, cambió la orientación que sus predecesores más conservadores habían tenido e hizo un testamento con un punto único. Tenía que ser enterrado no en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María Maggiore, dicho sea de paso, donde Carlomagno fue coronado como emperador de Occidente, y con una lápida que tuviese una sola inscripción, Franciscus. Esto naturalmente reiteraba su deseo de distanciarse de la tradición en el Vaticano de los últimos 150 años y
como fue el caso de no querer utilizar los zapatos papales, que son unos zapatos rojos, o los apartamentos pontificios en el Vaticano, sino el convento de Santa Marta. El funeral fue muy grande, asistieron cerca de 60 jefes de Estado y 30 representantes de jefes de gobierno o jefes de Estado, además de diversas misiones diplomáticas. Hoy, frente al cónclave, frente a las incertidumbres que se dan sobre quién será el próximo papa y si la doctrina que se siga será la de Francisco o la de sus predecesores, pues se ha puesto ya una fecha para el cónclave. Y esta fecha es el 7 de mayo. El 7 de mayo comienza el cónclave y serán 133 de los 135 cardenales habilitados los que se van a reunir en este cónclave en la Capilla Sixtina para designar al próximo obispo de Roma, al próximo papa. Ya han sido citados todos y están llegando a Roma y se necesita una mayoría absoluta para designar al papa. Esto es, se necesitan 2/3 de los votos de estos 133 obispos, lo que no es fácil. Y por eso es que las votaciones son sucesivas. En el caso del Papa Francisco tomó 5 votaciones elegirlo, pero hay casos en los cuales se ha votado 7, 8 veces y luego ha tenido que pasarse al día siguiente para, después de un tiempo de reflexión, seguir votando hasta elegir al sucesor del Papa fallecido. Entonces, usualmente se vota varias veces. La distribución de los cardenales también da una idea de quiénes son los más fuertes. Hay 14 cardenales norteamericanos que son muy fuertes por las contribuciones de los Estados Unidos a la Iglesia y el Canadá. 53 de Europa, ese es el contingente más fuerte, 23 de Asia, 23 de América Latina, 18 del África y 4 de Oceanía. 108 de estos 135 cardenales, de los cuales 133 van a elegir al próximo papa, 108 han sido nombrados por el Papa Francisco. ¿Significa esto entonces que el sucesor ya está designado y la línea doctrinal está predeterminada? No necesariamente. Cada uno de los 133 es papabile, esto es papa en potencia. Cualquiera de ellos puede ser elegido papa. Y por lo tanto las negociaciones y toda la dinámica del cónclave es ir depurando las voluntades al interior del cónclave hasta conseguir un candidato que represente el acuerdo de 2/3 de los cardenales. Por eso es que todas las especulaciones que leemos en la prensa sobre que hay papábiles, que hay 6 principales, que hay 5 principales, que se va a seguir tal línea doctrinal o tal otra, son puras especulaciones. En el fondo es imposible prever el resultado del cónclave. Todos son papábiles. A tal punto es imposible prever que aquellos que eligieron a un obispo, a un cardenal polaco, Karol Wojtyła, quien después sería San Juan Pablo II, pues nunca imaginaron que iba a ser el némesis del comunismo y que iba a contribuir a la caída primero del comunismo en Polonia y después en la misma Unión Soviética. Como tampoco se imaginó que se iba a elegir a alguien como el Papa Francisco, Papa latinoamericano, que se iba a alejar de los conceptos más conservadores de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. De tal manera que es imposible especular y solo queda esperar.
Volvemos en un instante con el tema de Ucrania. El presidente Donald Trump, durante la campaña electoral, dijo que solucionaría el tema de la guerra de Ucrania en 24 horas. La cosa no ha resultado tan fácil. Ya estamos a poco más de 100 días de su mandato y la guerra de Ucrania sigue siendo un problema tremendo y no se ha logrado consolidar un cese del fuego permanente. Ya el 19 de abril, hace unos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su frustración frente a las dificultades de alcanzar la paz en Ucrania y afirmó que los Estados Unidos ya comprendían mejor la posición rusa. Eso significa en la práctica que abandonaban la posición intransigente de Europa, esto es, cese del fuego con garantías de seguridad, pero sin nada a cambio y sin ningún tipo de adelanto sobre cuál sería el arreglo. También advirtió el secretario de Estado Marco Rubio que si en unos días, esto fue el 19 de abril, si en unos días no se alcanzaba un acuerdo, los Estados Unidos se retirarían de las conversaciones. Esto era más bien una estrategia diplomática de presión. El 23 de abril se produjo un nuevo desacuerdo entre las partes. El presidente ucraniano Zelensky rehusó aceptar la ocupación rusa de Crimea. Crimea es un tema enormemente delicado, puesto que por un acto arbitrario del Politburó y del Soviet Supremo de la Unión Soviética, pasó a Ucrania en 1954 como un regalo de celebración del 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia. Y la población de Crimea es mayoritariamente de origen ruso. Y entonces este desacuerdo sobre el tema de Crimea presenta una imposibilidad de continuar las negociaciones. Hasta ahora el plan norteamericano ha contemplado reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y mantener en stand-by la posesión rusa del Donbass, probablemente buscando sugerir un plebiscito o un referéndum o alguna fórmula que resuelva, sea autonómicamente o por independencia, el destino de esos territorios en el Donbass. El 26 de abril, durante los funerales del Papa Francisco, Donald Trump llamó a una parte a Zelensky y se sentaron en 2 sillas y conversaron, no se sabe qué. El presidente Trump dijo que fue muy fructífera la conversación. Antes de que se sentaran, se acercó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como para participar de la conversación. Y Trump lo alejó. Hay quienes leen labios y dicen que lo que le dijo es: tú no tienes por qué estar aquí. O sea, que fue poco elegante, digamos, el alejamiento de Macron. El tema central es también el reconocimiento por parte de Rusia de la participación del ejército norcoreano en la zona de Kursk y la participación confesada del gobierno norcoreano mediante un tratado que firmaron el 19 de junio del año 2024 de asistencia mutua militar. Este tratado, que ha pasado desapercibido, está en el trasfondo de las negociaciones también, pues los rusos, para enfrentar la ofensiva ucraniana de Kursk,
dentro del territorio de la Federación Rusa, utilizaron tropas norcoreanas al amparo de ese tratado, que es un tratado válido de acuerdo al derecho internacional. Y entonces es como si Rusia hubiese incrementado sustancialmente sus fuerzas militares con un nuevo ejército, cosa que Europa no puede hacer, puesto que todos los estados europeos están afiliados a la OTAN y ninguno de ellos puede entrar a auxiliar a Ucrania sin arrastrar a todos los demás a una guerra general contra Rusia. Este reconocimiento ruso a lo que se llama la heroica participación norcoreana en el conflicto de Ucrania, naturalmente implica un cambio de equilibrio militar en la región. Peter Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ya había señalado la imposibilidad de alcanzar la paz sin que Ucrania haga concesiones territoriales. La presencia del ejército norcoreano dentro de la Federación Rusa, pues también pone sobre el tapete la totalmente asimétrica relación de fuerzas militares entre Rusia y Ucrania y la evidencia de que no se puede conseguir todo a cambio de nada. Esto es que es más que improbable que se pueda regresar al statu quo anterior al conflicto. El 23 de abril, en la India, estando en una visita oficial, el vicepresidente norteamericano J.D. Vance señaló la necesidad de congelar las líneas del frente en algún nivel, o sea, cerca de donde se encuentran ahora, para alcanzar un arreglo de paz definitivo. Esto es congelar esas líneas, probablemente crear una zona desmilitarizada. Eso es un plan opuesto al de la Unión Europea, que lo que quiere es un cese del fuego y una garantía de seguridad militar de la OTAN y de los Estados Unidos en concreto a Ucrania, cosa que los Estados Unidos no han querido hacer. Asimismo, señaló el vicepresidente norteamericano que si Rusia y Ucrania no aceptan la oferta de paz de los Estados Unidos, estos se alejarán del proceso de negociación, un poco más de presión sobre Ucrania. Rusia y Corea del Norte hicieron saber que habían usado este tratado de asociación militar, pero el mensaje real de hacerlo saber en estas circunstancias es decir: tenemos mayor fuerza militar, superamos abrumadoramente a Ucrania en capacidad militar. Finalmente, en medio de este contexto de presiones del lado ruso, con la, digamos, confesión abierta de la existencia de este tratado de asociación militar, y del lado de los Estados Unidos diciendo que debe congelarse en la línea del frente la guerra y proceder a ciertas concesiones territoriales, pues han dado algún tipo de resultado, fruto tal vez de la conversación de Trump con Zelensky en San Pedro. El 30 de abril, los Estados Unidos y Ucrania firmaron finalmente el acuerdo para la explotación de los recursos naturales ucranianos, especialmente los llamados metales y tierras raras estratégicas, como es el caso del grafito, el aluminio, pero eso también incluye al gas y al petróleo. Y se supone que incluye al gas y al petróleo que vienen de Rusia y transitan sobre territorio ucraniano. Este tratado ha causado desconcierto en la Unión Europea. Se establece un fondo de inversión conjunto, 50% ucraniano, 50% norteamericano, para la reconstrucción
de Ucrania. Y se dice que Ucrania contribuirá con el 50% de las utilidades de ese fondo. Eso significa que Ucrania inicialmente no tiene que aportar, pero en la medida en que se formen consorcios que exploten estos recursos, el 50% de las utilidades de la explotación de estos recursos serán utilizados para la reconstrucción de Ucrania y serán contados como el aporte ucraniano. Esto es, el acuerdo va a ser capitalizado en parte, señala Washington, por utilidades de la extracción de los recursos naturales. La pregunta queda en el aire: ¿cuál es la parte que no va a ser financiada por esos recursos naturales? Evidentemente, esa parte implica recurrir a endeudamiento. El acuerdo es indeterminado, esto es, no tiene plazo en el tiempo. Y lo que se busca, por propia confesión de las partes, es un plazo largo que garantice una paz duradera y condiciones estables de inversión. Ucrania mantiene, según el acuerdo, la soberanía absoluta sobre sus recursos y participa en las decisiones sobre su explotación. Las armas y los sistemas de defensa que los Estados Unidos aporten a Ucrania son contribuciones al fondo, o sea, forma parte del capital del fondo. Y ahí nuevamente surge otra interrogante, que es que los aportes en armas no son aportes productivos, ni son aportes destinados a la minería o al trabajo en los campos del petróleo y del gas. Por otro lado, los Estados Unidos le condonan a Ucrania la deuda que tiene de $500.000 millones por ayuda militar en este largo conflicto de 4 años. Naturalmente, el conflicto muy largo, 4 años es lo que duró la Primera Guerra Mundial, ha recibido este tratado la crítica feroz de la Unión Europea y de los medios globales anti-Trump, así como de algunos sectores de la oposición parlamentaria dentro de Ucrania. Y esto plantea un problema a futuro, que es si la política ucraniana interna de los años venideros va a poder convivir con facilidad con las condiciones de este tratado. Esto es el problema que hoy se le presenta a Ucrania. Ahora, este tratado representa algún tipo de garantía de seguridad en la medida en que los Estados Unidos ya están imbricados en la economía ucraniana. Ahora viene la parte final, pero la más difícil. Esto es cómo se negocia la paz definitiva entre Ucrania y Rusia. Volvemos en unos instantes con las conclusiones. Conclusiones. Respecto al cónclave, pues efectivamente solo queda esperar. No sabemos cuántas votaciones se producirán hasta que haya fumata blanca y se elija al nuevo Papa. Es importante observar que el contingente más fuerte es el contingente europeo y por lo tanto su capacidad de influencia sigue siendo preponderante. El segundo punto es los grandes temas de la organización de la Iglesia. Evidentemente, el nuevo papado va a tener que decidir si continúa por la línea trazada por el Papa Francisco o si se produce alguna inflexión. Esto va a tener un gran impacto en la unidad de la Iglesia, puesto que en estos momentos, digamos, que hay cierta polarización en el sentido y la forma de practicar la religión católica y en el impacto
político inevitable del papado en el mundo. O sea que todo esto será nuevamente definido por quien salga electo papa en este cónclave. Sobre Ucrania, es absolutamente ingenuo pensar que se puede volver a cero en materia territorial. La diplomacia en todas partes del mundo parte del estado de las cosas, del statu quo, de la situación existente, no de una abstracción ideal. Y la realidad es que Rusia ha conquistado el Donbass, ha anexado Crimea y ha controlado o controla la comunicación entre el Donbass y Crimea. Y la gran pregunta es, ¿se aceptarán concesiones territoriales? ¿Está Europa dispuesta con la OTAN a ir a la guerra por Ucrania, una guerra que desataría un conflicto mundial? Pues evidentemente estas preguntas tienen respuestas obvias. Si durante toda la Guerra Fría nadie apretó el botón nuclear, pues tampoco ocurrirá eso ahora. La realidad que subyace en la crisis ucraniana es parecida a la de Yugoslavia. Hay distintas minorías, una rusófona de cerca del 30%, la mayor parte ucraniana, pero también enclaves de ucranianos de origen alemán, de origen húngaro, y por lo tanto toda la distribución territorial de Ucrania es relativamente nueva. Es, digamos, de la Primera Guerra Mundial hacia acá se han producido cambios que han sido sustantivos en Ucrania. También es una realidad como la del Kosovo o como la de las dos Coreas, y en todos esos casos la solución implicó concesiones o cambios territoriales. Después de firmar el acuerdo de tierras raras, se ha alcanzado el máximo de garantía que los Estados Unidos están dispuestos a dar. Ahora queda por ver cómo se va a negociar el último tramo que debería conducir a la paz. Con esto nos despedimos hasta una próxima edición de Geopolítica.